Yo me llamo José Luis y junto a Guayarmina y Sheila formamos el grupo de mediación. Yo soy muy amigo de Sheila. Últimamente no hemos quedado mucho porque los estudios, el bachillerato es lo que tiene. No ves la luz del sol y tal. Y bueno, pues Sheila y Guayarmina habían quedado esta tarde y yo pues estaba aquí. ¿Qué peli quieres ver? Los Minions. Los Minions, qué chorrada de película. Entonces, ¿cuál vemos? De baile, de acción. De baile mejor. Vale. Pues sí, la verdad. ¿Qué tal todo? Bien, ¿y tú? Bueno, sin ver la luz del sol, estudiando, bien. Pues igual que yo, el bachiller tiene que ser muy difícil, pero no te creas que cuartos menos. Yo voy a estudiar ahora un ciclo para cuidar a personas con dependencia. Entonces, claro, tengo que sacar muy buena nota. Bueno, si quieres estudiar eso te tienes que esforzar, ¿no? Si no, no tendría gracia. Pues sí. Bueno, me voy que he quedado por ir al cine. Venga. Entonces, ¿qué peli vamos a ver? Yo creo que mejor me voy a casa, creo que sobra. Como podéis ver, los problemas forman parte de nuestra vida cotidiana y llegan sin que nosotros nos demos cuenta y los sufrimos. Es verdad que estos problemas se pueden minimizar hablando con respeto a la otra gente, pero igualmente acaban llegando a nuestras vidas. Por eso yo pienso que la forma más buena sería educarnos para saber cómo gestionar estos problemas desde pequeños o en la educación, en el instituto, y por eso existe la mediación. ¿Qué es la mediación? La mediación es un método por el cual, mediante el diálogo, dos personas llegan a un acuerdo hablando y abriéndose sentimentalmente, ya que así la otra persona puede saber cómo se ha sentido y así saber lo que tiene que hacer por la otra y viceversa. Por eso, en la mediación lo que buscamos no es un culpable o quien ha tenido menos culpa, sino lo que buscamos es que esas dos personas salgan ganando y que vuelvan a estar bien en su vida diaria. Por eso, al final de la mediación, se firma un pacto donde ambas partes dicen yo voy a hacer esto y así al final acaban con el problema. Como por ejemplo... Entonces hemos quedado en que yo te acompaño al dentista ya que te da vergüenza ir sola. Y yo te invito a un café y te presento a mis amigos. Buenas tardes.